cargada. Espero que al final podamos decir que fue productiva. Vamos a empezar con un par de anuncios. En la otra semana va a ser el segundo examen parcial. El examen por lo que veo, va a ser asincrónico. Vamos a tener clase normal y les voy a dejar el examen para que lo realicen el fin de semana. Si lo hacemos en la clase no nos va a dar tiempo a terminar el contenido que tenemos programado para este trimestre. Básicamente ese es el anuncio. Aún no están actualizadas las notas de la zona. Ahí le hacen falta los puntos de las tareas y un corto, creo, lo que se han hecho a través del análisis de videos. Pero todo está en orden, solo de que los ponga al día nada más. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es el de termografía. Vamos a dedicar 1 hora. Exactamente, vamos a parar a las 3 para tomar los 15 minutos de break y hasta donde lleguemos en termografía. A esa hora vamos a cortar, ya que después perdimos al Inge. ¿Tiene apagado su micrófono, Inge? ya está encendido. También se me cortó la... Ya lo tenemos de vuelta. Ok, gracias. Voy a hacer lo que hice en la última o antepenúltima vez. Voy a cambiar mi conexión de internet porque ya vi que empezando me está dando problemas otra vez. Voy a hacer un switch a un teléfono mejor y voy a desconectarme 1 minuto en lo que restablezco la conexión para evitar problemas de aquí en adelante. Me dan un par de minutos, por favor. Los 15 minutos de break y luego vendrá el ingeniero José Carlos Álvarez de Niatec para la conferencia de ultrasonido aéreo y estructural. Aprovechemos, él es una persona que tiene mucha experiencia en este campo, no solo ultrasonido, sino que también es analista de vibraciones, nivel 1, termografía nivel 2 y obviamente ultrasonido, que él se maneja muy bien en esta área de ultrasonido aéreo. Entonces, por ahí me hicieron una consulta acerca de algunas aplicaciones en las que sondeamos que el ultrasonido podría ser una de las soluciones que estaban buscando. Y yo creo que sería con él con quien tienen que hacer la consulta, que él es el experto. Él es el experto en este momento. Entonces, vamos a iniciar el tema. Cualquier cosa me pueden interrumpir. Vamos a ir rápido, pero no por eso no vamos a dejar claras las cosas. Cualquier duda que tengan, vamos a tomar el tiempo para resolverlas. No sé si tienen algún comentario o pregunta antes de que empecemos. Ok. Aparentemente todo está en orden. Vamos a empezar entonces. La termografía considero, desde mi punto de vista, es una de las técnicas más básicas. Recording in progress.
cuando hablamos de monitoreo de condición. Ya dejando de lado los ensayos no destructivos, aunque esta técnica sigue siendo un ensayo no destructivo, yo diría que va un paso más adelante, ya porque nos permite hacer las mediciones en cuando nuestros equipos están funcionando, y qué mejor oportunidad que detectar cualquier falla si no tenemos que parar los equipos. Esta es una de las grandes ventajas de la termografía. Entonces, vamos a hacer el recorrido por este tema, iniciando con teoría muy básica que debemos comprender muy bien para poder ir adentrándonos más adelante ya en los conceptos de radiación infrarroja como tal. Este es el contenido que tenemos para hoy. Es bastante amplio. Vamos a empezar viendo qué es radiación infrarroja, algunos fundamentos de termografía infrarroja, conceptos así bien básicos de radiación. Vamos a ver cómo funciona una cámara infrarroja o termográfica. Y después de esto ya vamos a empezar con lo importante, al menos para nosotros, cómo interpretamos una imagen térmica. La interpretamos porque es básicamente ver una imagen que va a ser una imagen en colores, y estos colores nos van a dar a nosotros una información que la vamos a relacionar con la condición o el estado de nuestros equipos. Interpretamos esta imagen, tenemos que hacer un análisis de esta imagen. Vamos a llegar a determinar si hay anomalías, si los valores de temperatura están dentro del rango aceptable. ¿Y cómo vamos a saber eso? Aplicando normas de termografía. Y vamos a cerrar este tema viendo aplicaciones, ejemplos prácticos sobre la aplicación de termografía. Esto no se podrá cubrir en una hora, así que la otra semana vamos a tomar una hora más antes de la conferencia de vibraciones para terminar este tema, y probablemente en la siguiente clase vamos a hacer algún ejercicio con un software e imágenes infrarrojas reales. Bueno, como les decía, termografía es una de las tecnologías básicas utilizadas en el monitoreo de condición. El monitoreo de condición lo que nos da es la oportunidad de recabar información, de recolectar datos. Esta es la base para después entrar a un mantenimiento basado en condición. Se les solía llamar mantenimiento predictivo, pero este término realmente está saliendo de todas las normativas actuales. Vamos a referirnos al predictivo como mantenimiento basado en condición. Hay dos cosas importantes que tenemos que tener presentes. La termografía es una técnica que permite determinar temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto estudiado. Permite captar la radiación infrarroja, esto es de las cosas importantes. Nos permite captar radiación infrarroja del espectro electromagnético utilizando cámaras térmicas o de termovisión. Aunque más adelante vamos a ver que la cámara infrarroja está muy relacionada con la medición de temperaturas, debemos nosotros como ingenieros saber que lo que estamos capturando no es temperatura, es radiación infrarroja. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Después, tenemos que tener en cuenta todas aquellas condiciones de nuestro entorno, tales como la humedad, la temperatura ambiental, la distancia que tenemos entre nuestra cámara y el objeto que estamos analizando. Hay algunos conceptos muy importantes que vamos a ver más adelante. Uno de ellos es la temperatura reflejada, la radiación incidente y características específicas de las piezas que estamos analizando, características de la superficie. Y esas características, una de las más importantes es la emisividad, y esta emisividad nos da la oportunidad de convertir la energía detectada por la cámara termográfica en valores de temperatura. Este parámetro es sumamente importante, porque si desconocemos cómo es que nos afecta en un análisis, probablemente lleguemos a una conclusión totalmente errónea en cuanto a valores de temperatura. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una termografía, hacer
scan con termografía, debemos pensar si nuestra emisividad es el que corresponde a lo que estamos analizando. Dos cosas muy importantes antes de empezar a ver conceptos más específicos de radiación. También es importante recordar que en una termografía cada píxel corresponde con un valor de medición de la radiación. Estos a su vez con un valor de temperatura. Y a esta imagen se le puede definir como radiométrica. Actualmente estoy seguro que todos tenemos teléfonos de una alta resolución para tomar fotografías. Creo que ya alguien que no tenga un teléfono de 10 megapíxeles para cada foto, creo que está un poco corto, ¿verdad? Ahora los teléfonos traen 4 o 5 cámaras, nos dan la oportunidad de tener una definición súper alta. Cuando hablamos de la resolución, usualmente hablamos de píxeles. Tenemos millones de píxeles en una fotografía normal, en una imagen visual. Si esto lo trasladamos análogamente al campo de la termografía, hagamos la relación entre cada píxel en termográfico de darnos una imagen termográfica. Ahora, las cámaras de termografía no son tan precisas como las cámaras de los celulares. Por cada imagen. Esto es bien bajo, ¿verdad? Pero si pensamos que tenemos 300,000 datos de temperatura en una imagen, esta es una información súper valiosa, ¿verdad? Es una información demasiado grande para poder procesarla. Bueno, nuestros ojos no son sensibles a la radiación infrarroja que emite un objeto, pero las cámaras termográficas o de termovisión sí son capaces de medir esta energía con sensores infrarrojos. Estos sensores están capacitados para ver en estas longitudes de onda y esto nos permite medir la energía radiante emitida por objetos y por consiguiente determinar la temperatura a distancia, en tiempo real y sin contacto. Esto es lo importante de la termografía, ¿no? Temperatura a distancia, en tiempo real y sin contacto. Una imagen termográfica usualmente la vamos a ver con este patrón, un patrón de colores. Se asocian los colores oscuros con temperaturas bajas y los colores más brillantes o más claros con las temperaturas más altas. Esa es la percepción que todos tenemos de la termografía. Actualmente la termografía, desde hace un par de años para acá, se hizo muy popular. Ustedes saben que con este contexto de la pandemia empezaron a aparecer cámaras y medidores de temperatura infrarroja por todos lados. Se popularizaron primero los medidores de temperatura portátiles, los que al inicio de la pandemia empezaron a medir la temperatura en la frente, en el cuello, en la muñeca, en el brazo. Ahora casi que sobre la ropa medían la temperatura a uno, ¿verdad? Bueno, después de estos termómetros, que realmente eran termómetros, empezaron a aparecer aquellas cámaras que nos proyectaban en una pantalla ya las imágenes termográficas. Ahora, pues, casi que cualquiera que vea una imagen de estas rápidamente asocia la temperatura con la termografía. Sin embargo, no es tan sencillo ver una imagen radiográfica y sacar conclusiones de ella. Todos asociamos la temperatura y eso es normal porque esos son los valores que nosotros entendemos y manejamos fácilmente. Sin embargo, ya en el campo de la termografía la cosa es un poco más compleja. Es un poco más compleja y debemos entender los principios básicos que rigen a esta técnica para poder sacarle provecho en nuestro campo, que sería la inspección de equipos para conocer su condición y que eventualmente nos lleven a tomar decisiones de mantenimiento.
Esto es básico, esto se da imagino que es como de física básica o de física 1, todos los materiales que están a una temperatura por encima del cero absoluto emiten energía infrarroja. O sea, a menos 273 grados Celsius, todos los objetos empiezan a emitir radiación. Obviamente a esta temperatura creo que no hay procesos que funcionen. Digo yo, seguramente han de haber algunos por ahí que yo desconozco, pero medir la temperatura a este nivel también requiere alta tecnología, ¿verdad? Y esa tecnología si no está tan al alcance de la mano. Usualmente las cámaras, las que conocemos para inspecciones, miden entre menos 20 a 600 grados Celsius y sus equivalentes en Fahrenheit. Esto es un rango bastante normal. Hay cámaras que miden hasta 1000 grados, dependiendo de la aplicación. No tiene sentido tener una cámara tan precisa si lo que vamos a medir son instalaciones eléctricas, si lo que vamos a medir son instalaciones de vapor. En estos equipos las temperaturas no llegan a tanto. Sin embargo, si trabajásemos en el área de siderurgia, por ejemplo, ahí las temperaturas suelen ser mucho más altas, entonces ahí se necesita cámaras con mayor resolución. Esa es la razón por la que no siempre es tan práctico tener una cámara tan sofisticada, porque probablemente las aplicaciones que tenemos en nuestra planta no requieran eso. Vamos a borrar esto. La radiación infrarroja o térmica es una forma de medición de radiación electromagnética, como las ondas de radio, las microondas, los rayos UV, los rayos gamma, la luz visible, etc. Todas estas formas de radiación en conjunto dan lugar al espectro electromagnético. Todas ellas emiten energía en forma de ondas electromagnéticas y se propagan a la velocidad de la luz. Esta es una velocidad altísima, ¿verdad? A esa velocidad es que emiten los cuerpos radiación. Y el problema que tenemos para capturar esa información a esa velocidad es que no tenemos los equipos lo suficientemente rápidos para hacerlo. Sin embargo, las cámaras lo hacen con cierto retardo, el retardo que le toma a la electrónica hacer la conversión de la radiación a temperatura y mostrarnos la imagen termográfica en la pantalla de la cámara. Eso será un milisegundo. Centro electromagnético. El infrarrojo es la parte del espectro Recording stopped. Recording in progress. Se fue y regresó, Inge. No hay audio, ingeniero. Perdón, no sé hasta dónde pudieron escucharme antes de que se perdiera la señal. El infrarrojo es la parte del espectro, ahí nos quedamos. Ok, pero no se perdieron de mucho. Bueno, el infrarrojo es la parte del espectro magnético que percibimos como calor. A diferencia de la luz visible, en el infrarrojo, en el mundo infrarrojo, todo aquello con temperatura por encima del cero absoluto emite calor. La radiación infrarroja se define como aquella que tiene una longitud de onda entre 0.7 micrómetros y 14 micrómetros o micras.
Los rayos infrarrojos se subdividen en función de la proximidad de longitud de onda a la luz visible, como cercano, de onda corta e infrarrojo lejano. A grandes rasgos, si pudiésemos representar el espectro electromagnético, lo veríamos de esta forma. La parte que nosotros trabajamos como infrarrojo es tan pequeña que va del 0.7 a 14 micrómetros. Micrómetros es 1 por 10 a la menor 9, ¿verdad? Las cámaras detectan la radiación infrarroja invisible que emiten los objetos y la transforman en una imagen dentro del espectro visible en la escala de colores o grises y reflejan las distintas intensidades. Muchas veces podemos ver la imagen infrarroja con una tonalidad diferente de diferentes colores. Otras veces también es mucho más útil verla en una tonalidad de grises, en donde el blanco representaría lo más caliente y el negro representaría lo más frío. A distancia, sin contacto y en tiempo real. Esta técnica realmente para mí es una de las mejores técnicas. Sin embargo, hay momentos en que nos quedamos cortos, porque las aplicaciones, no en todas las aplicaciones se puede usar la misma técnica para determinar la condición de los equipos. La física permite convertir las mediciones de la radiación infrarroja en medición de temperatura. Esto se logra midiendo la radiación emitida en la porción infrarroja del espectro electromagnético desde la superficie del objeto, convirtiendo estas mediciones en señales eléctricas. Vamos a hablar ya de algo práctico. Esto que vemos acá es una instalación trifásica y creo que todos reconocemos esto de acá, esta imagen. Aquí hay un set de fusibles. No sabemos exactamente qué tipo de fusible, qué capacidad o qué voltajes hay acá, pero aquí escasamente se logra ver que tenemos 3 líneas, L1, L2 y L3. Entonces yo asumo que esta es una instalación trifásica. Tenemos la protección de las líneas, 3 fusibles. En una rutina de mantenimiento preventivo es normal que la rutina diga inspección de tableros y apretar borneras, revisar la limpieza, ver que no hayan falsos contactos, pero en un tablero hay demasiados elementos que revisar. Y yo realmente dudo que una rutina preventiva, un electricista haga todas las conexiones y que dé al final un diagnóstico de que todo rutina preventiva, muchas cosas se pueden quedar fuera. Por ejemplo, después de hacer una rutina preventiva, si viésemos la misma instalación con una cámara termográfica, es probable que encontremos esta imagen. Vean, acá tenemos diferentes tonalidades de colores. Recordemos que si asociamos los colores oscuros con temperaturas bajas y los colores brillantes o claros con temperaturas altas, podemos hacer una asociación visual bien rápida sobre los valores de temperatura asociados a esta pequeña paleta de colores. Acá ven una paleta vertical a la derecha. Esta solo es válida para esta imagen termográfica. Cada imagen termográfica va a tener su propia escala de colores y temperaturas. No se puede usar la misma escala para todas las mediciones. Esta va a ser automática y debemos entender qué es lo que representa y cómo funciona. Si entendemos que los colores brillantes son las temperaturas altas, visualmente podemos ubicar que este punto de acá es el más brillante, por lo tanto es el más caliente.
Según la escala que vemos a la derecha, este punto está arriba de 80 grados. 80 grados es la porción en donde está terminando lo amarillo y casi va pasando a blanco. Okay. Esto es línea 2. Veamos línea 1. En línea 1 la cuestión cambia un poco. Tenemos un color brillante, pero es menos intenso que el de la línea 2. Línea 3 es mucho más evidente que el color es mucho más oscuro y por consiguiente la temperatura es muy baja, es más baja. ¿Qué estoy viendo acá? Obviamente si esta imagen la ve cualquier persona no va a entender. Si lo ve un ingeniero de mantenimiento como ustedes, seguramente van a llegar a una conclusión bastante rápida y certera de que aquí hay una anomalía. Hay una anomalía de tipo eléctrico. ¿Qué tipo de anomalía podrían ustedes asociar si ven esta imagen? ¿Qué pensarían ustedes que está pasando en esta instalación? En donde les dice que la línea 2 está más caliente que las otras dos líneas. Posiblemente está sobrecargada o también tiene un falso. ¿Sobrecarga o falso contacto? Ok. Recordemos rápidamente qué es un falso contacto. Un falso contacto es el punto de conexión mecánico Recording in progress. No hay audio, Inge. ya tienen audio, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ahí sigue. Gracias. Disculpen, pero no sé qué está pasando con la señal. Bueno, les decía que usualmente cuando hay cortos lo que hay es una gran cantidad de microarcos. Esos microarcos, como son tan pequeños, probablemente no produzcan la fundición del metal, pero lo hacen a nivel microscópico. Sin embargo, podemos evidenciar eso a través del incremento de temperatura. Pero es un fenómeno que se da exactamente donde hay una conexión mecánica. Okay. Esos son los arcos. Se da el calentamiento en el punto exacto donde falta apriete, digamos. Cuando hay una sobrecarga, usualmente la anomalía se puede detectar de todas maneras con termografía, pero va a ser de diferente forma. El patrón de calentamiento va a ser diferente. Si hubiese una sobrecarga, la línea completa estaría más caliente que las otras. Yo creo que se logra ver acá. Vean en este espacio también hay un pequeño cambio de colores. Aquí es un poquito más oscuro que acá. Sin embargo, en esta otra región está más oscuro todavía. Aquí podríamos decir que hay una pequeña variación de temperatura en los conductores, pero seguramente la variación va a ser muy pequeña, va a ser de una fracción de grado Celsius. Sin embargo, acá arriba, el diferencial, yo diría que andará de 50 a 80, son alrededor de 30 grados de diferencia en temperaturas entre la línea 1 y la línea 3. Esto es un falso contacto. Si yo veo esto, exactamente sé qué hacer. En una rutina de mantenimiento para corregir esto, pues mando que me limpien el interior de las conexiones, que me corten el cable, o esto es imposible, ¿verdad? Pues que lo limpien, que lo lijen y lo vuelvan a poner y que se aseguren que el contacto sea uniforme. Después de hacer esa operación de corrección, vuelvo a medir con termografía y los colores deberían ser muy similares, Sin embargo,
Esto es algo que nosotros sabemos que está pasando y no necesitamos saber el valor de las temperaturas para saber que hay un problema. Yo puedo medir con la cámara cuánto mide la temperatura acá. Sin embargo, en este momento me interesa más saber que hay una anomalía, no solo saber que hay una anomalía, saber en dónde está. Aquí sé inmediatamente que hay un falso contacto en la línea 2, en la parte superior del fusible. Después ya puedo en mi reporte poner que hay un diferencial de temperaturas de 30 grados entre línea 2 y línea 3, y dentro de línea 2 y línea 1 habrán 5 o 10 grados de diferencia. A la larga eso no es tan importante como el hecho de saber que hay un problema que tengo que corregir. En términos de mantenimiento, así es como lo manejamos, ¿verdad? Sin embargo, hay ocasiones en las que sí nos sirve conocer el valor de la temperatura. Vamos a ir viendo también esto a medida que avancemos. Dos materiales distintos emiten diferentes cantidades de energía a la misma temperatura. Esto es muy cierto y es algo que debemos tener presente siempre que hagamos estudios de termografía. La cámara necesita de la radiación infrarroja que emiten los cuerpos, y esta es la señal inicial. Esto es lo que imagen del ejemplo, en las dos imágenes de abajo. La intensidad de la radiación infrarroja es función de la temperatura, pero no solo de ella. Influyen también las características superficiales del objeto y el tipo de material. Vamos a ver esto de forma práctica. Yo creo que todos coincidimos que esta es una taza metálica, porque eso es lo que aparenta, ¿verdad? Y que también podemos rápidamente decir que, sin tener mucha más información más que la visual, esto es una taza metálica de acero inoxidable. Es fácil llegar a esa conclusión solo con verla. Sin embargo, yo les voy a decir que esta taza está llena de agua caliente. Llena de agua caliente que está más o menos a 65 grados de temperatura. Visualmente no vamos a tener alcance de saber eso. Pero sabemos que la taza, si está llena, es lógico pensar que toda la taza, en toda la superficie exterior, va a estar más o menos a la temperatura del agua que está conteniendo. Y eso significa que toda la superficie de la taza, tal vez con excepción del mango, que puede estar un poco más frío, la taza va a estar alrededor de los 65 grados Celsius. Creo que estoy asumiendo que el agua que está dentro es de 69, según esta imagen que... Esto que vemos acá no concuerda con lo que estaba explicándoles acá de que la taza está a la misma temperatura. Aquí no les mencioné que a esta taza le pegamos una cinta de aislar negra. Esta cinta de aislar realmente es una cinta Scotch Super 33. Se la pegamos ahí y llenamos la taza con agua. Esperamos el tiempo suficiente para que todo se caliente, y en este caso también es lógico pensar que la taza y la cinta van a estar a la misma temperatura. Sin embargo, si yo enfoco la cámara termográfica sobre esa taza, voy a ver dos temperaturas diferentes. La temperatura de la taza, que se ve en color lila, y la temperatura de la cinta de aislar. La temperatura de la cinta de aislar me dice que tiene más o menos 69 grados. Y la taza, por aquí más o menos, calculo yo que está la asociación de colores. Está por los 30 grados. ¿Cómo es posible que una taza que está con agua caliente pueda tener dos temperaturas diferentes en la superficie exterior?
Esto se debe a que estamos midiendo temperaturas sobre dos materiales diferentes. Tenemos el primer material, que es el acero inoxidable, y tenemos el segundo material, que es la cinta Scotch Super 33, que yo ignoro qué material será, pero son dos materiales diferentes. Entonces, dos materiales distintos emiten diferentes cantidades de energía. Esta es la explicación práctica. Y aquí es donde entra la importancia de conocer cómo funcionan los materiales, cómo funciona la radiación y conocer qué tipo de radiación tenemos cuando hacemos termografía. Uno de los conceptos más importantes es la radiación incidente. La radiación incidente es la suma de toda la radiación que llega a un cuerpo proveniente de una fuente, mejor dicho, de un conjunto de fuentes. Aquí les puse lo más básico, un rectángulo. Asumamos que vamos a medir la temperatura de, digamos, de una tubería caliente, una tubería X. A esta tubería va a llegar radiación de todo el entorno. Vamos a unificar toda la radiación . Recording in progress. La verdad espero que cuando llegue el conferencista no nos pase esto. Bueno, tenemos acá un diagrama básico de cómo se comporta la radiación. Al final sabemos que la energía simplemente es una sumatoria de todas las energías y tiene que dar 100%. No se pierde, no se genera, simplemente se transforma. En este caso, parte de la energía que incide en el cuerpo es absorbida, parte es transmitida, parte es reflejada, y esto es igual a la radiación incidente, que viene siendo el 100%. Nos interesa conocer a nosotros la radiación incidente, como también nos interesa conocer la radiación saliente. La radiación saliente es toda la radiación que deja la superficie de un cuerpo independientemente de su fuente original. En la vida real, la mayoría de cuerpos no poseen la capacidad de transmitir radiación. Nosotros cuando medimos, hacemos análisis de termografía, nos interesa medir la radiación que está siendo emitida por el cuerpo. Pero recordemos de la diapositiva anterior, parte de la energía que sale del cuerpo es energía reflejada. Nosotros debemos desechar esta energía reflejada y quedarnos solo con la energía emitida. ¿Y cómo hacemos esto? Todo cuerpo tiene cierta eficiencia o habilidad para emitir radiación llamada emisividad. Este valor siempre será menor a 1. Solo los cuerpos negros tienen el 100% de capacidad de emitir el 100% de radiación. Estos cuerpos negros realmente solo existen en laboratorios, pero es un concepto que nos permite llegar a determinar un concepto importante, el valor de un concepto importante como es la emisividad. La emisividad es algo complejo, sin embargo, podemos reducirlo a esta fórmula, que nos dice que la radiación emitida por un objeto, si la dividimos con la radiación emitida por un cuerpo negro, nos va a dar una fracción que vamos a llamar emisividad. Y sabemos que solo los cuerpos tienen el valor de 1. Y todos los demás cuerpos existentes en la naturaleza van a tener un valor menor a 1. Si hacemos una división acá,
vamos a obtener lo siguiente, algo como esta tabla. Aquí tenemos una representación de diferentes emisividades de diferentes materiales. Por ejemplo, el agua tiene una emisividad de 0.98, el hielo 97. Este es un material muy importante para los analistas de termografía. La cinta eléctrica, específicamente la cinta Scotch Super 33, tiene un valor de emisividad de 0.95. Y ahí todos los demás materiales van bajando. Los materiales como el aluminio pulido o el acero inoxidable tienen un valor de emisividad muy bajo. Esa es la razón por la que en nuestro ejemplo de la taza metálica vimos dos temperaturas muy diferentes. El acero inoxidable tiene muy baja capacidad de emitir radiación y la cinta eléctrica sí tiene la capacidad de absorber mucha más radiación, y esa es la diferencia que vimos. Hay dos temperaturas diferentes en una misma superficie. ¿Cómo funciona una cámara termográfica? Realmente el principio es bastante sencillo, no vamos a entrar a la parte electrónica, que sería lo más complicado. La cámara convierte la radiación infrarroja invisible en una imagen visible. Eso es lo que hace. La cámara mide la radiación infrarroja que irradia desde el cuerpo que estamos mirando. La radiación atraviesa los lentes y es enfocada en el detector, de forma muy parecida como la radiación visual imprime la película de una cámara fotográfica. El detector infrarrojo de la cámara termográfica genera una señal eléctrica que varía con la intensidad de la radiación infrarroja que incide sobre él. Observe, solo estamos haciendo mención de la intensidad de la energía. La señal eléctrica es amplificada, digitalizada y procesada por la electrónica de la cámara. Es entonces cuando se convierte en una imagen que es visualizada en el visor y podemos ver como una imagen infrarroja. Aquí el esquema más simple que hay de una representación del funcionamiento de una cámara. Tenemos una taza que está llena con café, digamos, más o menos el 80% de su volumen. El café está caliente y obviamente el borde